¿Qué tal, vencedoras y vencedores? El tema de hoy es el siguiente. Nacionalización del petróleo y OPEP. Esta clase va a estar basada en torno a la nacionalización y a la OPEP, que sería una segunda visión de lo que es la política petrolera en nuestro país. También, al igual que anteriormente veíamos los antecedentes en torno a lo que fue el marco jurídico de las leyes que rigieron la actividad petrolera dentro del territorio nacional, ahora veremos cuáles fueron esos pasos hacia esa nacionalización y hacia la fundación de lo que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se inició bajo el gobierno de Rómulo Betancourt. Veamos entonces la siguiente lámina. Tenemos acá los antecedentes OPEP Venezuela. Lo vamos a decir de la siguiente manera. ¿Por qué OPEP Venezuela? Porque fue en Venezuela donde se entendió al petróleo como recurso de importancia para el desarrollo de los pueblos. La importancia de los países abastecedores en el comercio exterior del petróleo crudo, y además se entendió que había o existía un deterioro constante de los precios y la mengua de los ingresos nacionales. Aparte de eso, pues, la concentración que existía de la actividad petrolera en manos de grandes empresas integradas. Esas empresas integradas no son otras que las empresas transnacionales que en nuestro país consiguieron concesiones de 30, se extendieron a 47 años y culminaron sus concesiones petroleras a principios de los años 80 desde 1909. Tenemos ahora en estos recuadros lo que fue el inicio de la fundación de la OPEP. Para el año de 1959, el 24 de abril, tenemos entonces que hubo una conversación o conversaciones entre el ministro de Energía e Hidrocarburos de Venezuela, que no era otro que Juan Pablo Pérez Alfonso, el denominado padre de la OPEP, y personeros de los países árabes exportadores de petróleo para aumentar la participación nacional en la actividad petrolera en cada uno de sus estados, es decir, de los estados-naciones árabes y del Estado-nación venezolano. El 13 de mayo de 1960, el ministro saudí Abdallah Darigi, en conjunto con el ministro Juan Pablo Pérez Alfonso, cuando visitó Venezuela, pronunciaron en una entrevista lo siguiente: la propuesta de que los países exportadores de petróleo debían tener entonces una política común para estabilizar la estructura mundial de los precios del petróleo crudo.
Con esto entonces se comenzaban a sentar las bases para la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fíjense entonces cómo era de importante la participación del Estado-Nación, en este caso el Estado-Nación venezolano, y aparte de eso, la importancia que se descubrieron los países árabes, que también son productores de petróleo, que son abastecedores de ese mercado de consumo que a nivel mundial se da en torno a lo que es el petróleo crudo. Por eso entonces llegaron a la concreción de que la OPEP tendría que ser un organismo que a nivel internacional rigiera lo que fue o lo que es ese mercado internacional de petróleo, ese mercado que se establece entre los consumidores y los abastecedores de este recurso energético petrolero. Veamos entonces lo que fue en cortas láminas, lo que fue esa promulgación de la fundación de la OPEP. El año 1960. Fechas: la primera, 3 de septiembre, que es cuando se convoca a una reunión en Bagdad. ¿Okay? Bagdad, capital de Irak. El 10 de septiembre se inicia la sesión ministerial y el 14 de septiembre, entonces, de acuerdo a esa reunión ministerial que comenzó el 10 de septiembre, se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Cuáles eran esos países que en sesión ministerial se reunieron y condujeron a la concreción de la OPEP? Los países miembros fundadores, que son Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Esos son los países entonces que fundaron y que entonces concretaron lo que fue o lo que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A partir del año siguiente, la OPEP entonces incorpora a otros países que también son abastecedores del mercado petrolero mundial. Entre ellos nos encontramos a Qatar. En 1961 se une a la OPEP, Libia en 1962, Indonesia en 1962 también, los Emiratos Árabes Unidos en 1967, Argelia en 1969 y Nigeria en 1971.
En esta lámina, que es la representación gráfica de un mapa mundi, pues entonces sobre él tenemos destacadas lo que son las banderas de los países miembros de la OPEP. En este caso son 11 países que tenemos allí miembros de la OPEP. Además de eso tenemos entonces su localización a nivel mundial. Tenemos en nuestro continente americano, a nuestro país, Venezuela, en el africano, a Nigeria, en el Medio Oriente, que estaría entonces Libia, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y algunos otros. Además, en el Asia ya lejana tendríamos entonces a Indonesia y Nueva Papúa Guinea. Fíjense entonces que en 1960 se crea la OPEP. Esa creación de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo tiene entonces una razón fundamental: estabilizar, ¿sí? Estabilizar los precios de petróleo crudo a nivel mundial. Una relación un poco más armónica entre los países consumidores y los países abastecedores de petróleo. En 1975 se realizó la primera cumbre OPEP, se realizó en Argel, pero luego de ese año, de 1975, no se realizó ninguna otra cumbre y los precios de petróleo iban fluctuando de acuerdo a las crisis energéticas, de acuerdo a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, el hecho de esa intervención que siempre mantuvo o que siempre ha mantenido Estados Unidos sobre los distintos países abastecedores de petróleo, etcétera. Allí pudiésemos encontrar también una referencia a lo que fue la guerra de los 7 años entre Irán e Irak y luego de eso la otra intervención que hace Estados Unidos sobre los países africanos, sobre los países del Oriente Medio, siempre entonces ingiriendo entre lo que es la participación política petrolera en cada uno de esos países que lo abastecen de petróleo como uno de los primeros consumidores a nivel mundial. Recordemos entonces que, por ejemplo, nuestro país es el abastecedor número 14 de los tantos países que abastecen a Estados Unidos y que la cuota OPEP para este año en nuestro país es de 3.200.000 barriles de petróleo crudo diario, ¿okay? Que es la cuota OPEP que se establece para darle una cuota dentro de lo que es el mercado petrolero a nivel mundial. Veamos entonces la siguiente lámina. Tenemos entonces que se celebró una segunda cumbre OPEP entre el 27 y el 28 de septiembre del año 2000. Allí se firmó el Acuerdo de Caracas. El año 2000 ya nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pues entonces ya tenía un año en el poder y evidentemente una de sus primeras políticas a nivel de lo que es la revolución bolivariana era instaurar un mejor mercado mundial a nivel petrolero. Por eso entonces, así como en 1960 se asume que
era evidente que la participación del Estado, una mejor participación del Estado venezolano dentro de la actividad petrolera, ahora el gobierno revolucionario bolivariano tenía entonces que asumir una posición mejor en torno a lo que es la cuota OPEC. Por eso entonces destacamos acá 4 objetivos fundamentales. El primero tendría que ser reafirmar los principios y objetivos de la organización. ¿Okay? Así como en 1960 se reafirman ahora en el 2000 esos principios y objetivos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Además de eso, pues la protección de los intereses de esos países miembros de la OPEC. También entonces la participación clave en el mercado petrolero mundial con precios justos y estables. Y el cuarto punto, y uno de los más importantes, es el desarrollo de políticas que contribuyen a la estabilidad del mercado y crecimiento sostenible de la economía mundial. Sostenible, es decir, que es necesario que la economía a nivel mundial basada entre ese abastecimiento energético y el consumo energético sea una economía que propicie de manera sostenible una relación armónica entre países exportadores y países importadores de este recurso energético. Dentro de lo que es esa política petrolera en la cual se enmarca esta segunda cumbre de la OPEP, también estaba, pues por supuesto, lo que fue la promulgación de la nueva ley de hidrocarburos. Esa ley de hidrocarburos del año 2000 que dejaría derogada de plano la de 1943. Recuerden que en clases anteriores veíamos que fue la de 1943 la que logró consolidar en un solo texto que las empresas transnacionales petroleras pudieran entonces establecer una actividad económica petrolera dentro de nuestro país. Ahora, con una política de renacionalización petrolera, el Estado venezolano entonces entraría con un nuevo marco legal para poder entonces establecer las leyes y los parámetros, o la ley y los parámetros fundamentales para erigirse como un Estado-nación que verdaderamente participara dentro de lo que es la actividad petrolera en nuestro país. Sin embargo, pues entonces tendremos otros antecedentes en torno a lo que es esa política de nacionalización petrolera que veremos en la siguiente lámina. Tenemos Corporación Venezolana de Petróleo, o CBP. La CBP es anterior a lo que es la fundación de la OPEC. Esto fue la primera estatal petrolera que se estableció el 19 de abril de 1960. De forma paulatina, esta corporación recibió las áreas de exploración, explotación, refinación del petróleo y gas en nuestro país. Colaboró además ampliamente en los procesos y estudios para la creación del Instituto de Investigación Petrolero y Petroquímica, INVEPET, que ahora se denomina INTEBET. En 1975 se convirtió en sociedad mercantil anónima, pasó a formar parte de Petróleos de Venezuela y sus filiales. Y en 1978, al fusionarse con Llanoven, se constituye como Corpoven.
En este cartograma mostramos las áreas de exploración y explotación de la CBP, lo que veíamos anteriormente en la lámina que antecedía. Tenemos entonces en nuestro léxico las áreas petroleras que comenzaron a ser exploradas y explotadas por la CBP. Fíjense entonces que están en el lago de Maracaibo los primeros pozos, unos pozos en lo que es la cuenca de Barinas, que atrapa también parte del estado portuguesa en Guanarito, específicamente el pozo de Guanarito. Luego entonces lo que es la parte sur de la cuenca de la faja petrolífera del Orinoco y lo que es la plataforma caribeña y atlántica, ¿ok? A las afueras de nuestro país. Incorporamos entonces además lo que son las autopistas o las principales vías de acceso del territorio nacional. ¿Por qué? Porque la CBP a partir de ese año también se incorpora en lo que es la exploración, explotación, mantenimiento de lo que eran las líneas gasíferas dentro del territorio nacional. Es decir, que las líneas gasíferas estaban entonces desde el occidente hacia el centro, desde el oriente hacia el centro y desde la parte sur-oriente hacia el extremo oriente de nuestro país y viceversa. Es decir, que entonces siguen la línea de las autopistas o principales vías de comunicación, estas líneas gasíferas que se otorgaron a la Corporación Venezolana de Petróleo. Ya para 1960, entonces, vemos que se crea la OPEP, ¿okay? El organismo a nivel internacional que va a propiciar una supuesta estabilidad en cuanto al mercado petrolero del crudo a nivel mundial. Y además de eso se crea la Corporación Venezolana de Petróleo. Dentro de las políticas petroleras que también se instauraron en nuestro país para esa fecha, dentro del gobierno de Rómulo Betancourt fue la política de no más concesiones que veremos en la siguiente lámina. Tenemos política de no más concesiones. ¿Qué significaba esto? Se dio de 1959 a 1964, que fue el periodo presidencial de Rómulo Betancourt. ¿Qué sucedía allí? Se preveía seguir entregando concesiones tal cual como se le entregaron durante el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez. Se cambiaba entonces la palabra concesión por contrato de servicio. ¿Por qué? Porque aparentemente la palabra concesión tenía entonces un inconfundible acento colonial, para ese entonces neocolonial, es decir, que el imperialismo petrolero seguía asentando o acentuando lo que era su participación dentro de la actividad petrolera en nuestro país. Sin embargo, como síntesis de este esquema tenemos que no fue otra cosa de una demagogia electoral por parte del primer gobierno ADECO de nuestro país.
Ya veíamos entonces cómo de alguna manera ya en 1960 se iba transitando ese camino hacia lo que fue la posterior nacionalización. Nacionalización entre comillas. ¿Ok? Nacionalización entre comillas, ¿por qué? Porque evidentemente con esa política de no más concesiones que cambiaron la palabra concesión por contrato de servicio, igualmente ese camino que se iba transitando hacia la nacionalización, pues seguía manteniendo la injerencia del imperialismo petrolero, del imperialismo de las transnacionales petroleras en nuestro país. Veámoslo en la siguiente lámina. Tenemos entonces contratos de servicio Raúl Leoni 1967. Es decir, esos contratos de servicio se generaron durante el gobierno de Raúl Leoni a partir del año de 1967. Esto ocasionó entonces una reforma a la ley de hidrocarburos. ¿Qué generó eso? Nuevos arrendamientos petroleros. Además de eso, se amplía el artículo 3 de la ley de la manera siguiente. Dice, la exploración y explotación podía ejercerse por institutos autónomos y algunas otras empresas que fuesen pertenecientes o que pertenecieran exclusivamente al Estado y solo con un permiso del Senado. Evidentemente, esta concatenación entre la política o demagogia electoral del gobierno de Rómulo Betancourt y ahora el gobierno de Raúl Leoni, pues le siguieron dando rienda suelta a las contrataciones de servicio de las empresas transnacionales extranjeras privadas, ¿ok? Entonces era una privatización de esos contratos de servicio, una privatización de la actividad petrolera en nuestro país. Tenemos entonces que la nacionalización del petróleo, ¿sí?, fue un camino que se fue transitando o que sí, se inició en 1920. Llegamos hasta 1943, se genera la primera ley de hidrocarburos y en torno a eso ya para 1960 se generan algunas reformas dentro de esa ley de hidrocarburos, también se plantean los primeros proyectos de la ley del gas, y unido a eso, pues entonces todo lo que era el conocimiento de las reservas minerales de nuestro país. Veamos entonces en la siguiente lámina lo que significó esa nacionalización petrolera. Nacionalización del petróleo, 1975. Fue un largo proceso, ¿sí?, donde se aprobaron sucesivos instrumentos legales. Hubo un desarrollo progresivo de la intervención del Estado. En 1975 también se instruye lo que es una ley sobre bienes afectos a reversión. Eso fue el 30 de julio de 1975. Además de eso,
en ese mismo año, el 11 de marzo, se introduce ante las cámaras del Senado y de Diputados el proyecto de ley orgánica de hidrocarburos, que fue promulgada el 29 de agosto de 1976, pero recuerden que la nacionalización del petróleo se instaura como decreto el 1 de enero de 1976. Fíjense entonces que en esta lámina dice Ley de Hidrocarburos de 1975, Constitución de 1961. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley de Hidrocarburos de 1975 estaba entonces concatenado con la Constitución de 1961. Destacamos entonces el artículo 97 que dice lo siguiente. Artículo 97 de la Constitución de la República de Venezuela para 1961. El Estado podrá reservarse determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público. De allí se deslinda que el Estado tiene el deber de crear y desarrollar industrias básicas. Por ello se crea la industria petrolera. Y además de eso, entonces, transformar las empresas privadas en empresas públicas. Quiere decir que esas empresas transnacionales que llegaron al país, obtuvieron concesiones, pasaron por un largo proceso de entre leyes y reformas de leyes, etcétera, intervencionismo dentro de lo que es la actividad petrolera y cualquier cantidad de procesos más, pues entonces ahora serían transformadas de empresas privadas a empresas públicas. Por eso entonces recuerden que existía en un primer momento Llanoven, Mereven, Corpoven, etcétera, todas esas filiales de Petróleos de Venezuela. Por eso PDVSA se llegó a llamar en un momento determinado Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales. ¿Okay? De esa manera. Entonces, luego cuando se elimina, o no que se eliminan, sino que todas las filiales pasan a constituirse en una sola empresa estatal, entonces ya es PDVSA como tal. ¿Okay? Esto va entonces a constituirse en que la principal estatal petrolera de nuestro país lleva el nombre de Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales o PDVSA.
Fíjense entonces que en ese transitar desde 1920 hasta el 75 se erigieron, derogaron distintas leyes, reformas, etcétera. ¿Okay? Entonces, en torno a eso, vamos a ver ahora en esta siguiente lámina lo que se va a conformar como esas leyes en torno a lo que es el gas y en torno a lo que son los hidrocarburos. Veamos entonces. Tenemos entonces Ley de Bienes Afectos a Reversión de 1971. Eso es entonces, se constituye como que la ley, esta ley entonces tenía la potestad, el Estado tenía la potestad de recibir toda la maquinaria que se introdujo por parte de las compañías transnacionales a nuestro país. La Ley del Gas en 1971, o sea, una ley aparte de la de hidrocarburos. Y la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos de 1975. Quiere decir que esta ley de hidrocarburos, que es la misma que veníamos desarrollando a lo largo de esta clase, era la que reservaba al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Sin embargo, vean cómo destacamos en el párrafo posterior o en el párrafo final, decimos que fueron instrumentos jurídicos que se ejecutaron de forma desarticulada, o sea, una ley de reserva de reversión del 71, ley del gas del 71, ley que reserva al Estado la industria, el comercio y los hidrocarburos en 1975, fueron todas de manera desarticulada. No había una concatenación en una sola dirección y esto, por supuesto, ocasionaba confusiones y malas interpretaciones de las mismas, lo que hacía pues que el imperialismo petrolero por parte de Estados Unidos, Inglaterra y otros países consumidores de petróleo pues siguiese manteniéndose tal cual. Bien, vencedoras y vencedores, con toda esta información en torno a lo que es la política petrolera en nuestro país, la nacionalización del petróleo o la supuesta nacionalización del petróleo que se genera a partir de 1975 y se decreta el 1 de enero de 1976, la creación de la OPET, etcétera, pues entonces los invitamos a realizar las actividades que tienen en su cuaderno y además de eso a repensar lo que es la renacionalización del petróleo que se genera a partir de esa ley habilitante que no es otra que la Ley de Hidrocarburos del año 2000. Nos vemos en otra oportunidad, vencedoras y vencedores.